se refiere a los antiinflamatorios esteroideos. Estos son los corticoides. Como ustedes saben, la glándula suprarrenal está constituida por una porción central, medular, y una cortical. Esta parte cortical tiene una zona denominada fasciculada, y en esta zona fasciculada es donde se sintetizan los glucocorticoides, como el cortisol y la corticosterona. Otra zona en la zona cortical, en la parte cortical, la corteza de la suprarrenal, es la zona glomerulosa. En esta zona glomerulosa se van a sintetizar los mineralocorticoides, como la aldosterona y la desoxicorticosterona. Y finalmente, en esta corteza suprarrenal tenemos la zona reticular. En esta zona reticular se van a sintetizar hormonas gonadales como la deshidroepiandrosterona, la androstenodiona y la testosterona. Entonces, en esta parte cortical de la glándula suprarrenal se van a sintetizar los glucocorticoides, los mineralocorticoides y las hormonas gonadales. A partir de un corticoide, más específicamente un glucocorticoide, como es el cortisol, que está sintetizado en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal, a partir de este cortisol, se han obtenido numerosos derivados sintéticos. Unos que tienen una acción sistémica y otros que es de una acción no sistémica, generalmente no penetran al torrente circulatorio. Entre los fármacos de acción sistémica tenemos la betametasona, la cortisona, el cortivasol, el deflasacort, la dexametasona, la fluprednisolona, metilprednisolona, parametasona, el prednilideno, prednisolona, la prednisona y la triamcinolona, entre los más importantes. Estos son de acción sistémica. Se pueden administrar por vía oral, pero también por vía parenteral. El otro grupo son los corticoides de uso tópico, o también se pueden administrar por vía inhalatoria, como ser la amsinonida, la beclometasona, el budesónido, el clobetasol, la clobetasona, el cortobenzolona, el desónido, la desoximetasona, la diflucortolona, entre otros. ¿Cómo actúan estos fármacos? Existirían dos tipos de receptores a nivel del citoplasma de las células, y que luego de formar el complejo receptor corticoide,
van a penetrar al núcleo de la célula, donde regulan la expresión de los genes. Estos receptores son el receptor 1, que se denomina también MR. En este receptor 1 se van a combinar los glucocorticoides y los mineralocorticoides. En cambio, en el receptor 2, que se denomina también receptor GR, se va a unir exclusivamente con este receptor los glucocorticoides. ¿Ya? Entonces, dos receptores en el citoplasma de las células. En el receptor R1 se van a unir los glucocorticoides y los mineralocorticoides. En cambio, en el receptor 2, el GR, pues se une solamente los glucocorticoides. Así unidos, ingresan al núcleo y donde van a regular la expresión de los genes para posteriormente, con esa información genética, ir a sintetizar el tipo de proteínas que requiere un organismo. Para conocer las acciones farmacológicas, debemos recordar las acciones fisiológicas que tienen estos corticoides que se producen en el organismo, en la corteza suprarrenal, como habíamos indicado, las acciones fisiológicas que tienen estos corticoides. Pero para conocer estas acciones fisiológicas, imaginémonos que en el organismo no hubiera corticoides. Ausencia completa de estos corticoides. ¿Qué es lo que sucedería? En primer lugar, va a haber una depresión del glucógeno hepático y muscular. En segundo lugar, disminuye la glucemia. Va a disminuir el nitrógeno no proteico en orina. Va a aumentar la eliminación de sodio. Se elimina mucho más sodio en la orina. Va a producir una disminución del volumen plasmático. También la ausencia de estos corticoides disminuye la contractibilidad cardíaca y también va a disminuir el gasto cardíaco. Va a disminuir la tensión arterial. Va a disminuir la concentración del sodio en el plasma, pues como habíamos indicado más arriba, el sodio aumenta en su eliminación a través de la orina, por lo tanto disminuye en el plasma y obviamente va a aumentar la concentración de potasio en plasma. Y finalmente, hay una pérdida de la capacidad de concentrar o de diluir la orina. Esto es lo que sucede si no hubiera corticoides en el organismo. Depresión de glucógeno hepático muscular, disminuye glucemia, disminuye nitrógeno no proteico, aumenta la eliminación de sodio en orina, disminuye el volumen plasmático, disminuye la contractibilidad cardíaca y el gasto cardíaco, hay una hipotensión arterial, disminuye la concentración de sodio en plasma, aumenta la concentración de potasio en plasma y se produce una pérdida de la capacidad de concentrar o diluir la orina. En estas circunstancias, si administramos los corticoides,
va a restablecer todas estas funciones que han sido alteradas. Pero ¿qué sucedería si se administran estos corticoides en dosis excesivas, en dosis altas? Producimos un hipercorticalismo. Entonces, en estas situaciones, cuando se administran dosis muy altas de los corticoides, se va a producir, primero, va a haber una gran expansión del volumen plasmático, se va a producir una retención de sodio y una pérdida de potasio, va a aumentar la presión arterial, aumenta el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, va a producir un aumento de la glucemia, va a disminuir la masa conjuntiva y la masa muscular. Se está produciendo también un aumento en el nitrógeno no proteico en orina. Perdón, está aumentando el nitrógeno no proteico en la orina. ¿Y esto por qué? Porque está aumentando la actividad catalítica de las proteínas. También van a inhibir la respuesta inflamatoria y ciertas manifestaciones de la respuesta inmunitaria. De tal manera que podemos deducir de todo esto que los glucocorticoides tienen la capacidad de almacenar glucógeno hepático y glucógeno muscular, y también tienen una acción antiinflamatoria. Y los mineralocorticoides tienen la capacidad de retener sodio y retener agua. ¿Cuáles serían las acciones metabólicas que tienen estos fármacos? Los glucocorticoides van a asegurar la concentración de glucosa en el plasma y van a almacenar glucógeno en el hígado y en el músculo. También estos glucocorticoides van a movilizar los aminoácidos, que como sabemos son las unidades estructurales de las proteínas. Entonces se va a producir una desaminación, una liberación de los aminoácidos por el catabolismo proteico, y estos aminoácidos serán llevados hasta el hígado para que se sintetice en el hígado glucosa. Es decir, se está produciendo una gluconeogénesis. Les repito, los glucocorticoides están asegurando la glucosa en el plasma. Están asegurando el almacenamiento de glucógeno en el hígado y en los músculos. Y también están, por los procesos de desaminación, están sintetizando con los aminoácidos, están sintetizando glucosa, la gluconeogénesis. Y en la acción crónica de estos glucocorticoides, van a participar también otras hormonas. Y participan el glucagón. Este glucagón que va a contribuir a la acción gluconeogénica
es decir, a la síntesis de glucosa a partir de los aminoácidos de las proteínas. Y también se libera otra hormona, la insulina. Esta insulina, que en parte va a contrarrestar la acción catabólica de las proteínas. Y en parte también va a incrementar la síntesis de glucógeno. Entonces, estas son las hormonas que también van a intervenir, sobre todo en la acción crónica de los glucocorticoides. El glucagón, favoreciendo la acción gluconeogénica, y la insulina, que en parte contrarresta la acción catabólica y en parte contribuye a incrementar también la síntesis de glucógeno. En el tejido graso, los glucocorticoides, en primer lugar, van a producir un aumento del apetito. Van a interferir en la penetración de la glucosa al interior de las células. Y como no está entrando glucosa a las células y las células necesitan energía, pues inmediatamente a nivel del sistema nervioso central hay esa necesidad de comer, de ingerir más alimento. Es por eso esa sensación de hambre que se tiene cuando se administran los glucocorticoides. Como dijimos, va a aumentar la secreción de insulina. Se destruye también más rápidamente la glucosa. Van a estimular la acción de agentes lipolíticos, como ser las catecolaminas. Y este incremento de catecolaminas, que tienen una acción lipolítica, van a hacer que se redistribuya la grasa con un mayor depósito de grasa en la mitad superior del cuerpo y una gran reducción de la grasa en la mitad inferior del cuerpo. Eso es lo que sucede cuando se administran estos corticoides en cuanto a su acción metabólica. En su acción hidroelectrolítica, particularmente en el riñón, van a aumentar la tasa de filtración glomerular, va a producirse igualmente un aumento en el flujo sanguíneo renal y va a producir un aumento en el aclaramiento del agua libre. En cuanto a la acción antiinflamatoria e inmunodepresora que tienen estos corticoides, los glucocorticoides son fármacos que tienen una poderosa acción antiinflamatoria. Son potentes antiinflamatorios. Inhiben tanto las inflamaciones que se producen en los procesos infecciosos, las inflamaciones que se producen por causas químicas, por causas físicas, por causas inmunológicas. Todo tipo de procesos inflamatorios serán inhibidos por estos corticoides. Y van a inhibir las manifestaciones inmediatas que se producen
en una inflamación. ¿Cuáles son esas manifestaciones inmediatas que se producen en un proceso inflamatorio? La tétrada de Celso: rubor, tumor, dolor y calor. Eso va a ser inhibido por estos corticoides de una forma inmediata. Pero también van a inhibir las manifestaciones tardías de un proceso inflamatorio, como ser la cicatrización, la proliferación celular. Son fármacos, además, estos glucocorticoides, que van a inhibir la dilatación vascular. Y si inhiben la dilatación vascular, van a disminuir la formación del edema. Disminuye el exudado celular. Van a disminuir los depósitos de fibrina. De tal manera que estos depósitos de fibrina ya no se van a ubicar alrededor, o no, va a haber falta de fibrina alrededor del área inflamada. Inhiben también el exceso de el acceso de los leucocitos hacia los focos inflamatorios. Interfieren también en la función de los fibroblastos y de las células endoteliales y suprimen la producción, o también suprimen los efectos de los numerosos mediadores químicos de la inflamación. Es así como estos fármacos tienen una potente acción antiinflamatoria, pero también el hecho de que no permiten o inhiben los depósitos de fibrina, están inhibiendo la función de los fibroblastos, están inhibiendo el acceso de los leucocitos a los procesos inflamatorios. En resumido, están produciendo una acción inmunodepresora, lo que va a hacer que se produzca con mayor facilidad procesos infecciosos y la diseminación de un proceso infeccioso, porque está suprimiendo está produciendo una acción inmunodepresora. Los mecanismos de inmunidad que tenemos van a ser deprimidos. En cuanto a la acción cardiovascular, el volumen plasmático y el estado hidroelectrolítico, como se darán cuenta, están regulados por los mineralocorticoides. Una actividad exagerada y mantenida de la acción mineralocorticoide va a hacer que aumente la tensión arterial. Así, por ejemplo, una crisis addisoniana, o sea, una insuficiencia de la suprarrenal, el síndrome de Addison, se produce una hipotensión arterial. A esta hipotensión arterial que se produce contribuye obviamente factores miocárdicos, factores vasculares. Y en estas situaciones, la administración de los glucocorticoides va a hacer que la tensión arterial se eleve muy rápidamente, sin dar tiempo incluso a que se produzca un aumento en el volumen plasmático, por esta acción directa a nivel cardíaco y a nivel vascular. Se admite que los glucocorticoides además pueden ejercer, por lo tanto, un efecto inotrópico directo en el corazón.
Y también ejercerían una acción antitóxica a nivel cardíaco. En los vasos, a nivel vascular, favorecería la reactividad a las catecolaminas, la reactividad a otras sustancias presoras, lo que hace que inmediatamente se produzca pues, el aumento de la presión arterial. Entonces, esto está explicando que en situaciones de shock, por ejemplo, un shock inmunológico, un shock endotóxico, los glucocorticoides van a hacer que se supere rápidamente los procesos o los estados de hipotensión arterial. Son fármacos que estimulan muy bien a nivel cardíaco, a nivel vascular, y se va a revertir estos casos de hipotensión arterial. La acción que tiene a nivel de los músculos esqueléticos. Las dosis altas de estos corticoides, como habíamos indicado, van a provocar un catabolismo proteico, sobre todo en los músculos, por lo que se va a producir una reducción de la masa muscular. Y esto es lo que explica el estado de debilidad y de fatiga muscular que presentan estos pacientes que están siendo tratados con corticoides. Pero además, estos corticoides van a producir una disminución de la perfusión vascular. Disminuye el riego sanguíneo. Y por lo tanto, se está produciendo menor nutrición y obviamente menor desarrollo de los músculos. Por lo tanto, también está explicando el estado de debilidad y de fatiga que sienten estos pacientes cuando se les ha administrado los corticoides. ¿Qué sucede en el hueso? En el hueso aumenta el catabolismo, la destrucción de la matriz ósea. Va a inhibir la actividad osteoblástica, o sea, la formación ósea es inhibida. Además, va a disminuir la absorción de calcio a nivel del intestino. ¿Y por qué disminuye la absorción de calcio? Porque ha inhibido la acción de la vitamina D. Los corticoides inhiben la acción que tiene la vitamina D. Van a provocar una hiperactividad paratiroidea y la consiguiente estimulación osteoclástica. La actividad osteoclástica se incrementa y la actividad osteoclástica quiere decir destrucción ósea. Se destruye más rápidamente el hueso. No se forma hueso porque ha sido inhibida la actividad osteoblástica y se incrementa la actividad osteoclástica, destrucción ósea. Y resultado de todo esto, se favorece la reabsorción ósea y se produce osteoporosis. Eso es lo que producen los corticoides. La acción sobre otras hormonas. Los glucocorticoides en los niños y en los adolescentes hace que se disminuya la liberación de la hormona del crecimiento, la somatotrofina. Pero también van a inhibir en forma directa
la actividad de los cartílagos de crecimiento, o sea, los condrocitos. De esta forma, se va a detener el crecimiento. Pero también van a inhibir la secreción de la hormona tiroidea, van a producir una inhibición de la hormona liberadora de gonadotrofinas y además va a facilitar la síntesis de adrenalina a partir de la noradrenalina, sobre todo a nivel de la médula suprarrenal. Y finalmente, la acción a nivel del sistema nervioso central. Tanto en los casos de carencia de corticoides, como es el síndrome de Addison, o en los casos también de abundancia de corticoides, como es el síndrome de Cushing, van a originar cuadros psiconeurológicos. Estos cuadros psiconeurológicos que van desde los estados de cierta sensación de bienestar o incluso a veces de euforia, hasta verdaderos estados psicóticos. Estas son las acciones que van a tener estos fármacos. Para mañana vamos a ver la cinética, la toxicidad de estos fármacos y las indicaciones terapéuticas que tienen estos corticoides. Que les vaya muy bien y nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 3 de la tarde para nuestro examen y a las 4 para nuestra clase. Que tengan una buena tarde. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas Chao, chao, gracias. doctor.